Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este video podcast con Emiliano Gil. Es un experto en historia y un montón de cosas que él sabe, que él mismo nos va a decir, especialista en qué nomás es. Le damos la más cordial bienvenida y preséntese, estimado Emiliano. ¿Qué tal, Auki? Buenas tardes, buenos días, perdón. Yo soy profesor de historia aquí en la Universidad de San Francisco. Me formé en la Universidad de Alcalá de Henares en Madrid y llevo aquí 10 años dando clases, investigando, publicando temas de educación sobre América, temas de economía, bastantes temas que es lo que estoy trabajando. Ya, muy bien, estimado Emiliano. Muchas gracias por el tiempo. Vamos ahora nosotros a hacerle unas preguntas que tenemos y sobre el contexto socioeconómico de América Latina entre las dos guerras mundiales, ¿ya? En ese contexto, estimado Emiliano, ¿cómo se vieron afectados los países latinoamericanos por la Primera Guerra Mundial? La Primera Guerra Mundial fue importante para el desarrollo intelectual de América Latina, porque se puso en tela de juicio la influencia que Europa tenía intelectualmente en América. Y es un desarrollo, por ejemplo, del indigenismo. El indigenismo empieza ya a tenerse en cuenta en esa época y a buscar una identidad americana propia. Ya, listo. Muy bien. ¿Cuáles fueron los principales factores económicos que influyeron en la región durante ese periodo? Después de la Primera Guerra Mundial fue bastante positiva, puesto que Europa estaba en guerra y necesitaban materias primas por el desarrollo de la exportación de materias primas. Y se va a desarrollar bastante. Ya. O sea, ya empiezan a exportar desde acá, digamos. Sí, después vino la crisis. En realidad fue una crisis, la crisis vino después, en el 29, ¿no? Yeah. La crisis económica del crack de la bolsa de Nueva York. Entonces, ahí sí fue importante para la economía latinoamericana. Ya, chévere, listo. Otra pregunta dice, ¿en qué medida las exportaciones de materias primas contribuyeron a la economía latinoamericana entre las dos guerras mundiales? Creo que ya lo dijiste. Sí, ya lo dije, pero que sepas que la exportación de materias primas, América Latina no está industrializada, se industrializa mucho más posteriormente. Y es fundamentalmente, son países monoexportadores. Ya. Solo exporta, por ejemplo, Ecuador exportaba cacao y también banano en aquella época. Solo fruta. Pero hay más cosas, ¿no? Lo que pasa es que lo más importante era eso. Ya, chévere, muy bien. Ahora se exporta, uy, hay full cosas, ¿no? Ahora hay más cosas que hacer, pero seguimos no teniendo una industria. Sí, ¿no? Que tenemos que importar todo. Eso es el problema de ser países agroexportadores. Se exporta la materia prima, pero se importa la manufactura, que es mucho más cara. Ya, claro. O sea, las maquinarias, así serían los textiles, todo preparado, las medicinas, todo eso se importa. Ya. Los carros. Ajá. ¿Y cómo sería, saliendo del contexto, este tema así como para netamente no depender de importar solo para exportar? Es crear una industria propia, y así intentó, ya lo hablaremos más tarde. Ya. Porque se va a intentar crear una industria propia porque se cierra el comercio mundial a partir del 29. Ya. De 1929 se cierra el comercio, entonces hay que producir por lo menos lo básico. Ya. Listo. Chévere. A ver, ¿qué dice por acá? Otra pregunta. Dice, ¿cómo se comportaron los mercados internacionales durante este periodo? ¿Y qué impacto tuvo en América Latina? Bueno, fundamentalmente fue relación con los países industrializados. Hasta el año 1929 la relación comercial fue bastante fluida. Y muchos países hicieron grandes negocios. Aquellos países que tenían
una infraestructura de exportación, son los que más van a tener, o sea, que tengan puertos, que tengan carreteras, son los que más van a exportar. Fundamentalmente va a ser México, Brasil y Argentina. Ya. Son los mayores exportadores, los que más se van a desarrollar en esa época. México, Brasil y Argentina. Y hasta ahora es de esos países, no, hablando así como en contexto de geografía, yo como hago marketing digital, siempre México está como, México y Brasil, países más como grandes, ya ¿no es cierto? Y Argentina también es grande. Argentina ahora, no sé, no lo he visto mucho, creo que van a cambiar el presidente, no sé qué pasará. Van a dolarizar, creo, dice también. También van a dolarizar. Ajá, así dice. Es una buena solución para la economía argentina, por lo menos no van a tener la inflación que tienen ahora. Ay, chévere, sí. Y este tema económico sí he visto que está andando flojo Argentina, pero... Argentina ahora está muy mal, después de Perón. Perón dejó el país arruinado, entonces desde entonces está mal. Luego las dictaduras, todo eso. Claro, chuta. Bueno, pues, ojalá y ya cambie, no sé, pero es bueno que innoven de todos lados. ¿Qué más dice por acá? ¿Qué papel desempeñó la deuda externa en las economías latinoamericanas en este periodo? La deuda es fundamental para entender lo que es la economía. La deuda externa en América Latina es un país endeudado y siempre va a estar endeudado. Hasta 1986, que es la gran crisis de deuda, va a depender mucho de la inversión extranjera en América Latina y la deuda para los países. Y esto va a hacer que se hipotequen los países y que queden condicionados por la deuda. La deuda. La deuda que viene muy atrás, no te creas que la deuda externa viene desde esa época, la deuda externa viene hasta de la independencia. Por ejemplo, Ecuador, la deuda de la independencia la pagó Rodríguez Lara en 1973, después de 143 años de independencia. Chévere. Y la deuda, ¿cómo es la deuda externa? ¿Solo así los países latinos tienen o todos los países grandes? Porque hablando en negocios, todos los países... pues hablando en negocios, pues una deuda es positiva cuando la sabes reinvertir para ganar, ¿no es cierto? Si la economía es dinámica, la deuda apenas se nota. Estados Unidos, por ejemplo, es uno de los países más endeudados actualmente. Pero tiene una economía y se puede permitir el lujo de estar endeudado. Claro. Ecuador no es un país económicamente avanzado, entonces no se puede permitir tener una gran deuda. La deuda le está asfixiando económicamente al Ecuador, sobre todo el pago de intereses. Y esto va a ser durante todo el siglo XIX y el siglo XX. La deuda va a estar ahí. No tienen recursos, son recursos agroexportadores que tienen un precio muy bajo y luego tienen que importar manufacturas, más luego el desarrollo de los países, o sea, tienen que crear infraestructuras, carreteras, ferrocarril, hospitales, y eso no se hace con dinero de impuestos, porque los impuestos no son suficientes para estas inversiones. Entonces, por eso se acude a la deuda externa. Claro. Dice, ¿hubo algún intento de industrialización en América Latina durante este periodo? ¿Cuáles fueron sus resultados? Después de la crisis del 1929, se cierra el comercio. Entonces, los países tienen que producir lo que antes importaban. Y entre 1933 aproximadamente, más o menos, hasta los años 60, América Latina se va a industrializar. Pero industrializar relativamente, porque solo van a ser productos de consumo. O sea, lo que es maquinaria, tecnología, eso se sigue importando. ¿Sí? Y ahora mismo lo que se va a producir fundamentalmente son productos para construir casas, ropa, temas farmacéuticos. Y eso se hace con dinero que el Estado va a poner.
El Estado es el que va a invertir en industria y sobre todo los ejércitos. El ejército que tiene una industria auxiliar importante, ten en cuenta que hay que dar de comer a la tropa, hay que vestirla, hay que comprar armas y para transporte, ¿no? Vehículos de transporte, y eso pues ya se empieza a fabricar aquí. Eso es importante. Esa industrialización se produce tras la crisis de 1929. Ya, chévere. Y ese tema hablando de tropas, de armamento, España, ¿qué tan poderoso es militarmente? Es una potencia media. Sí. No ha producido mucha innovación en armamento. Sí, tiene una importante industria armamentística, muy grande. Y aeronáutica también. Ya. Y es un gran exportador de armas, pero no es una gran potencia militar. Ajá. Pregunto porque ahorita están en guerra Ucrania y Rusia, ¿no es cierto? Sí. Y la OTAN ahí, todo aquello. Y la Unión Europea ha enviado armas, España también ha enviado armas. Ajá. Para allí, sí. Ya. Hablando de armamento, me gusta esa innovación de Israel que tienen el domo de hierro, que dicen que eso pues atrapa en el aire, ¿no?, a los misiles. Eso es un desarrollo estadounidense. Estadounidense. Sí, que se desarrolló mucho en la guerra de Irán-Irak. Es ahí cuando más se va a poner en marcha este tipo de armamento. Que luego se lo van a vender a los israelíes. O sea, es fundamentalmente norteamericano. Ya, chévere. O sea, Estados Unidos es full innovador en todo. Sí, es que el 30% del PIB estadounidense es la industria armamentística. Ya, tremendo. Y tiene que darle salida a todas sus armas. Claro. Ya. A ver, ¿qué más dice acá, Emily? Dice, ¿cómo afectó la Gran Depresión de 1929 a la región de Latinoamérica? Va a afectar de una forma muy alarmante, porque, por ejemplo, la deuda, los grandes inversores son norteamericanos en América Latina en el siglo XX. Ya. Entonces, los Estados Unidos lo que hace es recuperar el dinero que ha invertido y dejar de invertir, con lo cual desaparece la inversión. No hay gran desarrollo económico en un primer momento. O sea, la crisis económica en América Latina va a ser menos importante que en Europa y en Estados Unidos. Estados Unidos se recupera con la Segunda Guerra Mundial. En América Latina, para 1933-34, la mayor parte de los países latinoamericanos ya se habían recuperado, creando industria propia. Ten en cuenta que son países eminentemente agrícolas. La población, evidentemente, la mayor parte de la población vive en el campo. Entonces es más fácil sobrevivir en el campo que en la ciudad. Muy fácil. Entonces ahí eso va a ser un problema muy reducido y de poco tiempo. Y aparte, como no tiene una gran industria, en el 29 no tiene una gran industria, que es donde más crisis va a haber, pues esto va a hacer que no haya gran paro en América Latina. Salvo países que ya estaban avanzados, como son México, lo que te he dicho, México, Brasil y Argentina. Ellos en principio sí van a notar un poquito más la crisis que otros países, pero enseguida se van a levantar. O sea, para el 1934 el efecto de la crisis había desaparecido en América Latina. ¿Sí? Listo. Más o menos, para esa fecha. Mientras otros países europeos continuarán durante toda la década de los 30. Claro. Dice, ¿cuál fue el impacto social de la crisis económica en América Latina? Es el desarrollo del proletariado, de la clase obrera. A ver, en principio, algún problema social, algunas huelgas, sobre todo en el banano, en Colombia, Costa Rica, pero y Guatemala también, pero no va a ser tanto. No hay tanta actividad social. No es como ahora. No, ahora es diferente. Estimado Adrián, dice,
cómo se relacionaron las políticas económicas de América Latina con las potencias mundiales de la época. Durante los años 30 se rompen las relaciones, no hay una gran inversión estadounidense y europea en América Latina, están en crisis, no pueden invertir. Entonces no hay una gran relación comercial, solo hay alguna... Inglaterra, que no va a tener una crisis económica importante, va a potenciar lo que es la economía argentina, sobre todo la de la carne. Es el principal exportador de carne a Inglaterra, es Argentina. Y entonces ahí sí va a haber una importante relación económica. Claro. O sea que empezó a exportar carne Argentina. Carne y cueros. Ya creo, es pura carne, ¿no? Argentina, chévere. ¿Qué más dice por acá? ¿Qué cambios demográficos se produjeron en América Latina entre las dos guerras mundiales? Va a haber una migración, sobre todo de perseguidos en Europa. Vienen aquí y va a ser bastante positivo porque van a relanzar sus negocios aquí, sus inversiones, y van a cambiar mucho lo que es la economía de la región. Son gente que viene bien preparada, que muchos de ellos vienen apoyados por asociaciones que les van a financiar la venida aquí y les van a dar una cantidad de dinero para que se establezcan. Por ejemplo, en Ecuador entran la compra a plazos, por ejemplo, se establecen en esa época. Sobre todo cuotitas, digamos. Compras en cuotas. No había eso antes. Sí, no había antes. Todo. Eso lo traen los europeos que vienen migrando, huyendo de Europa. Buenas son. Sí, vale. Chévere. Dice, ¿cómo influyó la migración en las economías y sociedades latinoamericanas durante este periodo? Eso te lo he contestado antes en la pregunta anterior. Muchas gracias, Emiliano. Cuando ya me dice nomás, porque yo aquí tengo que me pasaron el relator. Dice, se observaron tendencias de urbanización en la región entre las dos guerras mundiales. ¿De urbanización? O sea, como innovación en arquitecturas y este tipo de cuestiones. Vienen arquitectos aquí europeos y empiezan a desarrollar una arquitectura propia, pero el desarrollo urbanístico que va a tener América Latina es en los años 50, no es en este momento. No hay grandes cambios en este momento. Listo. ¿Qué más dice por acá? ¿Qué impacto tuvo la Revolución Mexicana en la región? ¿Cómo se relacionó con los niveles mundiales? El impacto es mínimo. Sí. Es mínimo porque no se va a desarrollar. México es un país totalmente diferente al resto de América Latina. Y tiene una serie de problemas que otros países no tienen. En la Revolución Mexicana son muchas revoluciones, pero sobre todo es una revolución agraria. Y esto no se va a notar mucho en América Latina. Van a intentar exportarla posteriormente. Cuando termina la Revolución Mexicana, viene aquí José de Vasconcelos, que va a ser secretario de Estado de Educación Pública, y viene aquí más o menos a difundir cuál es la política educativa y cuáles son las ideas revolucionarias. Pero en realidad no es una revolución como la soviética, una revolución muy ideológica. Es una revolución que viene a solucionar los problemas que tiene el país. Nada más. Entonces no es en continuación también de las guerras civiles que hay en el siglo XIX. Y en el tema de esto de la revolución soviética, eso no había analizado, que es más ideológico, es esa. Sí, se va a intentar expandir la revolución soviética aquí en América Latina. Pero el problema es que la revolución soviética, el marxismo, se hace para un determinado país, para una determinada época, que no se dan las circunstancias en América Latina, y no se adapta el comunismo en América Latina. América Latina no es un país que podemos decir que vayamos a internacionalizar el movimiento obrero.
todo lo contrario, está muy arraigado el nacionalismo en América Latina. Ajá. Entonces, por eso es una de las causas que no triunfan. Además, es un país, o sea, América Latina es eminentemente agrario. En aquella época, el 80% de la población vivía en el campo. Entonces, no es y el movimiento comunista es un movimiento urbano. No va a fracasar. Lo único que va a intentar adaptar el comunismo al indigenismo y a la situación de América Latina es José Carlos Mariotti. Ya. En Perú en los años 29, él muere en el 30. ¿Sí? Ya. Ay. Entonces, el comunismo hay movimientos comunistas, sí, triunfan. Claro, sí. El único sitio donde triunfa y en unas situaciones, unas circunstancias muy especiales es en Cuba. Y triunfa después de la revolución, no durante la revolución. La revolución cubana no es comunista, pero luego las necesidades le obligan a convertirse al comunismo. Ya. Ay. Cuba, Venezuela también. Ahora, Pero, ¿cómo está este tema? Pero Venezuela no es tampoco ni es socialista ni es comunista. ¿Qué Entonces, es un país como otro cualquiera de América Latina, donde surge un caudillo e impone su criterio. Estamos viendo también en Nicaragua. Claro, Nicaragua. Sí, pero de socialista no tiene un pelo, vamos. Ya, claro. Estaría haciendo otras políticas totalmente diferentes y no de arruinar sus países. Ya. ¿Y China? China es comunista también. China es comunista con una economía capitalista. Eso. Entonces, igual que Vietnam, ¿no? Vietnam también es un país comunista con una economía capitalista y se están desarrollando. Y están dominando el comercio mundial. Y están incluso controlando la deuda de los países, pues son ellos los mayores inversores. Entonces, sobre todo en África y en América Latina. Ya. Y en tecnología también, es como Japón, ¿no? Japón empezó de cero y se convirtió en una potencia económica. China igual. China, ¿sabes en qué año más o menos así empezó ese desarrollo así avanzado? En los años 90 del siglo pasado, cuando ya empezó a desmontarse todo lo que es la Unión Soviética, empieza ya a cambiar con Deng Xiaoping, es un secretario general. Es el que empieza en los años 90, ya empieza a haber unas reformas tras la muerte de Mao, empieza a haber reformas políticas, porque sobre todo la esposa de Mao quiere tomar el poder con todas las personas, no le dejan, entonces hay una serie de reformas que van a cambiar China. Ya, la esposa de Mao, eso no me lo sabía que quería tomarse el poder. Sí. ¿Ah, sí? Chévere, en ese sentido. China es bastante avanzado también. Sí, pero bastante avanzado económicamente, porque socialmente tiene unos problemas muy grandes que estallarán con el tiempo. Sí, no. La forma de explotación del trabajador pues, estallará en cualquier momento. Sí, ¿no es cierto? Ya tienen problemas también de natalidad. Tienen los mismos problemas que las sociedades occidentales. Tienen problemas de natalidad y ahora tienen que relanzar la natalidad por las políticas que hubo durante la época comunista de tener solo un hijo. Ya. Entonces ahí se ha quedado desfasada la población. O sea, es verdad que se puede tener solo un hijo allá, hasta ahora. Hasta hace poco. Ya. Oficialmente solo podías tener un hijo. Ya. Un hijo acá se van a tener 6, 12 tienen, sin problema. Por eso es una sociedad tan joven, tan dinámica, la americana. Ajá. Muy bien, estimado Emiliano. ¿Qué dice por acá? Dice, bueno, sindicatos y movimientos obreros de América Latina, ya dijimos, ¿no? Sí hay, empieza a haber sindicatos a partir de los años 20. Sí, empieza a haber sindicatos, pero un movimiento político comunista no. Va a haber, pero no va a tener gran fuerza. Van a aparecer en forma de guerrilla, Sendero Luminoso en Perú, movimientos marxistas también en Colombia, como el M19, ¿cómo se llama ahora? El ELN, ¿sí? Las FARC tienen tendencias en una ideología más bien marxista, ¿no? Ya.
Ya, En Nicaragua va a haber una pequeña... ya, Pero hay sindicatos, sí. Y sobre todo luego en los años 30 empiezan el movimiento obrero a desarrollarse en América Latina. ya, listo. La revolución ya dijimos, ¿cuál fue la relación entre las dictaduras y los regímenes autoritarios en América Latina y la economía en la región? Se desarrollan las dictaduras en esa época. Entre las dos guerras mundiales hay grandes dictaduras. Ya, Está Leguía en Perú, está también en Chile, también en Argentina, y luego Brasil con Getúlio Vargas. Está entre el 30 y el 45. En Paraguay aparece Stroessner por aquella época, un poquito después. ya, Sí, hay dictaduras. Es lo que se desarrolla mucho el nacionalismo. El nacionalismo es lo que genera son las dictaduras. ya. Carlos Álvarez, que es un militar en Chile, Paraguay, en Uruguay no, porque en Uruguay serán las dictaduras posteriores, ¿no? Ya. En todos los países, en Ecuador, a pesar de que es una época complicada, aparece en el 38 también el director de la Policía Nacional se toma el poder, ¿no? Ya. Pero también hay gobiernos democráticos. En el 34 está 33-34 está José María Velasco Ibarra en el poder. Ya. Los militares también en el 20, creo que es en el 24, se levantan los militares jóvenes en Ecuador y toman el poder. Ya. La revolución, no me acuerdo cómo se llama la revolución. ¿Sí? Entonces toman el poder y nombran como presidente a Isidro Ayora. Y es un momento en que se reconocen los derechos de los trabajadores. Con Isidro Ayora, la Constitución del 29, se reconoce el voto de la mujer, aunque se lo va a desarrollar posteriormente. Ya, buena, ese conocimiento. Dice, ¿qué influencia tuvieron las potencias extranjeras como Estados Unidos y Europa? Eso ya hablamos. En el periodo entre guerras, poca, más bien después. Sí, ya después. Porque también con la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos quiso poner paz en América Latina, controlar todos los movimientos fascistas y nazis en América Latina, para no tener enemigos de la retaguardia. Claro, ya, listo. Estados Unidos influye sobre todo con Franklin Delano Roosevelt, y la política de buena vecindad, de desarrollo de las democracias en América Latina a partir del 34, más o menos. Lo que hacen las dictaduras con presión en Estados Unidos es intentar legalizar o justificar sus dictaduras con elecciones que van a fracasar. En el año 31 fracasan en Argentina. O sea, tienen que manipular las elecciones porque el candidato argentino, que es un general del ejército, no consigue la mayoría, entonces manipulan las elecciones. Ya. Oiga, está interesante. Ese tema no lo había sabido. ¿Cómo se relacionan los movimientos artísticos y culturales con el contexto socioeconómico de América Latina en ese periodo? En principio, sobre todo es la época de las vanguardias. Las vanguardias van a ser independientes, pero luego, sobre todo cuando surge el nazismo, el fascismo y surgen las dictaduras, muchas de estos intelectuales se van a poner al servicio de los gobiernos. Ya. No hay grandes ideólogos entre las vanguardias, ¿no? Sí. Ya, listo. ¿Hubo algún intento de integración regional entre países de Latinoamérica durante este periodo? Sí, pero ha habido. Ya. Sí. En Centroamérica, por ejemplo, siempre ha habido intentos de federarse. Pero en esta época, poco. En el periodo entre guerras hay poco.
los Estados Unidos van a intentar hacer una conferencia panamericana de todos los países para organizarse, sobre todo económicamente. Ya. Que es el origen de la OEA. Ya. Y ahí se van a decidir muchas cosas. Por ejemplo, en la cumbre del 42 de Río de Janeiro se establece que todos los países van a apoyar a Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Ya. Por ejemplo. Dice, bueno, esto hablando de los intelectuales, ¿cuál fue el papel de los intelectuales y académicos en el análisis y la propuesta de las soluciones para los desafíos socioeconómicos de la región? Va a haber muy pocos intelectuales que se dediquen a buscar soluciones, ¿no? Hay algunos importantes que surgen con la Revolución Mexicana y antes también. Está José Rodó en Uruguay, está Vasconcelos en México. Hay algunos como Arciniegas, Krauze, que van a intentar buscar soluciones a los problemas americanos, fundamentalmente basados en la raza. Buscar cuáles son las causas de la degeneración americana, por decirlo con una palabra un poco fuerte, ¿no? Degeneración. En realidad, cuáles son las causas de por qué América Latina no ha avanzado. Y lo buscan sobre todo en el tema del mestizaje, en el tema del mundo indígena, del mundo afrodescendiente. ¿Y qué da como resultado según ese análisis? La influencia es mínima. O sea, la única que va a influir bastante es Vasconcelos y Rodó, sobre todo con el intento de crear una idea de América global, ¿no? Pero José Martí también tiene una influencia, pero es anterior, muy anterior. En aquella época, en la época que estamos hablando ahora, eran fundamentalmente vanguardistas que surgen de la Revolución Mexicana en México, que son gente que van a Europa, toman contacto con los intelectuales europeos, vienen aquí con nuevas ideas, las adaptan o intentan aplicarlas tal cual. La raza. Bueno, dice que hablando de este tema de intelectualidad, dice que desde el pensamiento empieza todo en sí. ¿Cómo no te entendí? O sea, hablando de ese tema de... Yo he estudiado un poco como me dedico a los negocios. En negocios dice que en un punto los hombres más exitosos de la historia humana, de hecho hay un libro llamado de Piense y hágase rico de Napoleon Hill, de negocios. Dice que investigó a muchos hombres así famosos de la historia por más de 20 años y la mayoría le dijeron que se hicieron ricos cuando empezaron a cambiar el pensamiento. Entonces, ahí esos conceptos como de raza, etnia quedan, ¿no? ¿Qué opinas tú? Aquí es que el tema de castas es muy peligroso tratarlo y sobre todo buscar una causa de los problemas que tiene América Latina. Claro. O sea, aquí ha habido durante mucho tiempo unas personas que han controlado la economía y la política y no han dejado participar a otra, normalmente son de origen o mestizo o blanco, y no han dejado participar a otros colectivos. Como el yo indígena. Sí. Entonces, si no le das oportunidades, por ejemplo, la educación no se masifica hasta mediados del siglo pasado. Y no se le da opciones a colectivos indígenas, afrodescendientes o mestizos para desarrollarse. Porque no les das opción, porque tienes controlado todo política y económicamente. Entonces, esto hace que no todo el mundo tenga las mismas condiciones para investigar, pues no tiene, para invertir, pues no tienen los medios. Claro. No tienen los medios. Claro, no. O sea, chuta, ahí debe haber grandes mentes, yo digo también. Claro. Vamos a ver. ¿Qué más dice Milenito? Vamos a continuar por acá para casi ya finalizar. Dice, ¿qué obstáculos? Bueno, de obstáculos dice, ¿qué obstáculos enfrentaron las industrias locales para competir en los mercados internacionales? Fundamentalmente no son competitivos. No son competitivos, ¿por qué? Porque no hay una inversión en tecnología.
Claro. ¿no? Y tampoco son apoyados para exportar, ¿no? Ahora mismo sí hay una gran exportación en los países, pero en aquella época no. El Estado va a intentar apoyarles creando aranceles a productos de importación para exportar los propios suyos, pero es que no hay una gran industria. Claro. No se puede, las condiciones no se dan para invertir. Aparte que los grandes hacendados y latifundistas lo que hacen es, en lugar de invertir sus ganancias en otros emprendimientos, sí, no invierten más que invierten en temas suntuarios, o sea, en comprar casas, muebles, carros, y no piensan en invertir en industria, en crear su propia industria. Puta, solo ahí en eso invirtieron, ya. Entonces, una falta de visión, de emprendimiento por parte de las élites. Lo único que invirtieron fueron los brasileños. Ya. Los brasileños en esta época tuvieron la crisis del café. No se exportaba café porque los mercados estaban cerrados. Entonces, ¿qué hicieron? Invirtieron en industria, fomentados también por el gobierno de Getúlio Vargas. Ya. Ese gran desarrollo de Brasil. Industrial, ¿sabes? Ya, buenísimo. Dice, para finalizar, ¿cuál es el legado histórico del contexto socioeconómico de América Latina entre las dos guerras mundiales en la región actual? Muy difícil responder esa, pero sí, fundamentalmente no existió. Sí, hay importantes influencias. Se desarrolla una propia ideología en América Latina en esa época. Ya. Muy nacionalista. Se rompe con lo occidental y empieza a desarrollarse una ideología propia. Claro. También hay temas económicos, empiezan sobre todo exportaciones, como hemos dicho, de la carne, que va a dar de comer a Europa, no solo entre las dos guerras, sino después de la Segunda Guerra Mundial. Y trigo también, porque Argentina es uno de los grandes productores de trigo de América, junto con Estados Unidos. Sí, entonces tiene una influencia también importante. Chévere. En ese tema de exportación, he visto yo en la guerra, estoy conociendo a Ucrania. Ucrania ha sido un país grande exportador de grano, trigo. Sí. Y aquí en Ecuador, ¿cómo lo ves tú hacia los países agrícolas? Así que hay, pues acá, ¿se podría hacer aquí en Ecuador eso, desde tu análisis? No, es que Ecuador tiene una condición orográfica y climática muy especial, pues solo puede producir unos determinados productos agrícolas. Ya. Entonces, lo único que es intentar relanzar esta exportación, pero mejor es intentar a partir de esta producción agrícola crear una industria que se puede hacer, desarrollar el tema del cacao aquí en América, aquí en Ecuador. Ya. Sí, se puede hacer. De hecho, está exportando cacao a otros países y luego lo venden como originario de esos países, ¿no? O café también. Colombia compra café ecuatoriano y lo vende como colombiano. Entonces aquí hay que dignificar lo que se hace. Claro. Yo hablo también esto del trigo porque yo vengo de la sierra y ya he visto que se van a producir full esto del trigo, cebada, pero yo digo, ahora, ¿por qué no exportamos? No hay suficiente cantidad para exportar. No habría. No, aparte de aquí no es un país que consume mucho trigo, con lo cual la producción es mínima. Ajá. Entonces no. Ay. Y aparte también tenemos un hándicap bastante grande, que estamos muy lejos de los grandes mercados. Ya. Y el sistema de transporte, si utilizamos el barco, es muy lento. Claro. Sí, no, se dañaría, sí. Por ahí. Listo. Estimado Emiliano, palabras finales así para cerrar esta entrevista. No, es fundamental la época de las entreguerras en la historia de América. Se desarrolla, como hemos dicho, una ideología, una economía, pero sobre todo empieza a tener un sistema político propio.
Ya. Me parece el populismo. El populismo es originario de América Latina y surge en esa época con Getúlio Vargas, con José María Velasco Ibarra, Ya. fundamentalmente. Ujú. Y es una época bastante rica. Empieza intelectualmente, hay grandes artistas, aparece el muralismo mexicano, que se va a desarrollar en Estados Unidos, también llegará un poco a Europa. Ya. Y América Latina, a pesar de toda la crisis que ocurre fuera, Ujú. te das cuenta de que es un continente aislado, ¿no? Ujú. En temas ideológicos y políticos. Por eso Yeah. también porque está muy alejado, ¿no? Ujú. Por eso no nos salpicó tanto las dos guerras mundiales. Ya. Nos salpicaron por eso, porque estamos un poco alejados, ¿no? Tenemos una Ajá. gran importancia y la política de bloques no estaba constituida en esa época. Ujú. Ya. Listo. Darle las gracias, estimado Emiliano, por su tiempo y haremos otras entrevistas por ahí más adelante cuando el tiempo lo requiera. Muchas gracias, estimado Muchas Emiliano. gracias a ti. Cuídate. Muchas gracias.